Bueno, genial. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y espero que ya estén estudiando hace rato para el examen parcial regularizador que va a ser la semana que viene. La idea es, ya ir terminando la unidad 2. Mi idea era, bueno, tenemos el examen parcial el 21. Nosotros tendríamos clase el día anterior. Y mi idea, bueno, es tener el martes 20, es abocarla únicamente a clase de consulta, si les parece, ese día. Desde ya, si empiezan a tener duda y quieren consultar algo el lunes, no hay ningún problema, pero bueno, la idea mía era eso, era ya empezar a ir terminando para hoy, el martes y el otro lunes, la unidad 2 y que ya nos quedan algunos temas, no nos queda mucho. Y ya el martes dar clase de consulta y el miércoles ya tienen el examen parcial, si les parece. Bueno, espero que estén estudiando. No me van a defraudar seguramente. Bueno, les comparto la pantalla. Estoy así entrando gente. A ver. Ahí estamos. Hoy vamos a dar sector público y viene un poco en línea con lo que dimos la anterior clase de Keynes. Em, Porque, bueno, ya teníamos este esquema que lo habíamos dado en clase anterior y que, bueno, ya ahora vamos a empezar a complejizar un poco lo que empezamos a dar como cuentas nacionales, seguimos dando y lo que vamos a dar en sector financiero, sector público, sector externo. Cada uno de estos sectores tienen sus particularidades y por ende las vamos a ir viendo y vamos a ir viendo cómo se registran, cuáles son las transacciones más importantes, qué particularidades tiene cada una de estas transacciones. Y bueno, en un país que desde ya es un país en el cual estamos, es un país periférico y son todos estos, cada uno de estos sectores muy importante y más que nada el sector externo, que es lo que vamos a dar también un poco la clase que viene. Cuando hablamos de sector público, lo que deberíamos entender como tal es todo esto, o sea, ya es o el sector público argentino, son todas estas estamentos del sector público que van desde el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, que conforman justamente la administración central, los organismos descentralizados, las instituciones de seguridad social. Organismos descentralizados vendrían a ser, yo acá se los dejé a las listas de los organismos descentralizados por si tienen alguna curiosidad por ver cuáles son. Bueno, ahí los tienen presente, tienen el link. No sé, qué sé yo, pueden tener desde el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola, o el INTI, el CONICET, por ejemplo, son todos organismos descentralizados de esos. Las instituciones de seguridad social tienen que ver en el sector público nacional, tienen que ver justamente con el ANSES, más que nada. Y después, bueno, los estados tienen empresas y sociedades del estado. Acá tengan en cuenta que, bueno, no solo existen en el tipo societario, no solo existe sociedades del estado y está tipificado de esta forma como sociedades del estado, sino también, bueno, el estado tiene participaciones en empresas que se encuentran dentro del derecho privado. Y bueno, otros entes y fondos fiduciarios, esto en Argentina también son importantes, tienen que ver, por ejemplo, con fondo fiduciario, para que se den una idea, uno bastante importante tiene que ver con la financiación de- de las tarifas en el sur patagónico, que son
bueno, mucho más baja en términos eh, eh, de cuánto es el precio del gas, por ejemplo, en el sur patagónico, que en el resto del país, porque bueno, consume mucho más gas que el resto del país. Y bueno, lo mismo pasa con el sector público provincial, el sector público municipal. Es decir, tenemos en orden de- de- dentro del sector público, esto, la administración central, que está conformada por los tres poderes, los organismos descentralizados, las instituciones de seguridad social, etcétera. Lo que lo que organiza el Estado, y acá ya nos metemos en cuáles son las partidas eh, que se empiezan a discutir en lo que respecta a la planificación económica, y esto tiene que ver con que todos los estados planifican en todos sus niveles y lo hacen a través del presupuesto. Es decir, cada uno de los niveles del estado realiza un presupuesto que tiene que ver con una previsión de lo que piensa que va a obtener como recursos monetarios, estos son recursos tributarios, la mayoría de ellos, y lo que piensa a futuro que va a gastar justamente. ¿Cuál es la autorización que le da el legislativo, en todos los casos, el ejecutivo de cuánto va a gastar en el año siguiente? Esto tiene que ver con que es una suerte de planificación económica eh, que se encuentra reflejada en nuestro régimen jurídico y lo hacen todos los estados en todos los países, no solo en Argentina, por lo menos de planificar hacia un año hacia adelante, es decir, cómo va a ser el año que viene. Eso es el presupuesto, lo que nos pensamos que se va a reflejar, lo que se va a cristalizar en el presupuesto, cuál es nuestra política económica hacia el año que viene, cuáles son las particularidades, cuáles son las batallas que se van a librar en términos económicos el próximo año. Y allí, como bien digo, se prevé cierto escenario, el cual bien o bien, seguramente lo que habrán leído en los diarios es que, bueno, el presupuesto el año que viene prevé una inflación de tanto, prevé un tipo de cambio ¿sí? En el precio del dólar de tal monto, prevé, no sé, que las universidades van a gastar tanto, que el Estado le va a recaudar otro tanto y así sucesivamente, o va a tener un déficit de tal porcentaje con respecto al PBI. Todo eso se va planificando a través del presupuesto. ¿Qué pasa? Está claro que no tiene fuerza de cumplimiento estricto, en el sentido de que uno puede prever hacia adelante más o menos cómo va a ser el escenario, pero no es que lo tiene que cumplir a rajatabla. Esto nunca se hizo, la verdad. Seamos sinceros. Y para mí está bien que no se haga, porque muchas veces también lo critica a los gobiernos que dicen, bueno, está bien, uno puede ver que la inflación que se proyecta puede ser poco clara hacia el futuro, en el sentido que puede ser que no sea como tal, pero entiendo que sí está bien el hecho de que, bueno, el presupuesto no es más ni menos que una proyección hacia adelante y que una planificación. Y el escenario hacia adelante puede cambiar y mucho, como lo hizo, por ejemplo, en el 2020, en el sentido que, bueno, justamente el presupuesto que se aprobó en el 2019 de lo que iba a ser el 2020, vino la pandemia y no se puede cumplir ese presupuesto. Lo mismo pasa en todos los países. Y esto, y digo, más allá de cuánto se prevé en ciertas variables macroeconómicas, cuánto se va a ejecutar o cuánto se va a recaudar, bueno, eso muchas veces no se puede prever porque a ciencia cierta, sino
entiéndanlo al presupuesto como unos lineamientos hacia el futuro, y en ese sentido está bien que se hagan en el sentido de que, bueno, hacia futuro hay que programar, hay que ver hacia dónde vamos, hacia dónde va el país, hacia dónde se quiere ir que vaya el país en términos económicos, pero eso no quiere decir que se tenga que cumplir a rajatabla el presupuesto. Porque la economía cambia, la economía es dinámica, no se puede proyectar hacia adelante todo cómo va a ser o cómo se van a mover todos los parámetros de una economía. El- para la ley de presupuesto tiene varias etapas. Esto seguramente lo van a ver más adelante, incluso en derecho tributario, pero para que lo sepan, primero se formula. ¿Quién lo formula? Bueno, siempre es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, quien formula el presupuesto. Tiene oficinas de presupuesto que están abocadas a ellos. Cada uno de los organismos del Estado realiza una suerte de anteproyecto, cada jurisdicción, cada entidad, y bueno, lo eleva a estas oficinas de presupuesto. Y justamente el Ejecutivo en su conjunto, a través de la oficina de presupuesto, eh, obtiene como el anteproyecto de presupuesto y lo tiene que despachar al legislativo antes del 15 de septiembre de cada año. Desde 15 de septiembre del año anterior que se va a ejecutar el presupuesto en cuestión. En Argentina es justamente quien lo recibe la Cámara de Diputados, lo trata la Comisión de Presupuesto, las respectivas cámaras de presupuesto, y bueno, una vez que se aprueba en el Poder Legislativo, se ejecuta. Al año siguiente que se ejecute, es decir, no sé, por ejemplo, estamos en el 2021, en el 2020 se aprobó un presupuesto, llegó antes del 15 de septiembre del 2020 el anteproyecto. Dentro del 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2020 se tuvo que aprobar en el legislativo. Bueno, ahora a lo largo del 2021, bueno, se va a ejecutar ese presupuesto. Una vez que se ejecuta, es decir, ya estamos en el 2022, existe una suerte de control de la ejecución del respectivo presupuesto. Es decir, estamos en el 2022, ya se ejecutó el presupuesto del 2021, hay que controlarlo. ¿Quién lo hace? Bueno, hay varios tipos de control que tiene no solo el ejecutivo, sino el legislativo. El ejecutivo tiene justamente, o lo controla, es una suerte de control interno, que es la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, y que responde al ejecutivo. A su vez existe, no es una auditoría externa, porque está claro que no hay ningún organismo supranacional que sea externo al Estado, pero funcionaría como si fuera una auditoría externa, que es la Auditoría General de la Nación, que depende del legislativo. El auditor general de la Nación generalmente, y esto está reflejado así, tiene que ser de la oposición, lo que denominamos como oposición. Es decir, sería como la segunda minoría del legislativo. En este caso, actualmente, quien lleva adelante la Auditoría General de la Nación es radical, porque está gobernando el frente de todos. Y así, en anteriores gobiernos, qué sé yo, en el gobierno de Cambiemos era peronista, en el anterior también, en el kirchnerismo fueron también radicales, generalmente con el kirchnerismo fueron radicales quienes estaban adelante de la Auditoría General de la Nación. Em, una vez que, bueno, se realiza dicho control, el Parlamento legislativo tiene que aprobar lo que se denomina como la cuenta de inversión. La cuenta de inversión es si el presupuesto es algo así, lo que se va a ejecutar o lo que se piensa que se va a ejecutar o lo que se estima que se va a ejecutar
El año que viene, la cuenta de inversión es lo que en verdad se ejecutó. Es decir, en el 2021 se ejecutó de gasto, no sé, 2 billones de pesos o 4 billones de pesos. Bueno, se tiene que aprobar, el legislativo tiene que aprobar que eso, que lo ejecutado está correctamente. Es decir, que fue lo que se presupuestó y por ende fue lo que se ejecutó y entonces le da el visto bueno a la ejecución de ese presupuesto. La cuenta de inversión es eso, básicamente registra lo verdaderamente ejecutado. No sé si tienen alguna duda. ¿Esto se entiende? ¿No se entiende? Se Bien, entiende. perfecto. Ahora bien, todos dijimos todos los, sector público, en todos los niveles se realizan el presupuesto. ¿Cuáles son los estamentos del sector público que abarca el presupuesto? Y acá esto también es importante, perdón, digo, perdón, en en el sector público nacional abarca estos estamentos, es decir, la administración central, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. Cuando los estados presupuestan estos estamentos del Estado, ni más ni menos. Lo mismo con el provincial, es decir, la provincia de Santa Fe, por ejemplo, presupuesta cada año lo que va a gastar y lo que va a recaudar la administración central, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social, y así sucesivamente. Estos son los estamentos que abarcan al presupuesto del sector público nacional. En el caso del sector público nacional, digo bien, el Banco Central de la República Argentina está excluida del presupuesto. Ahora después esto vamos a ver por qué, pero esto ocurre en todos en todos los países, básicamente. Em, Después lo vamos a charlar un poco más a esto, pero es así, o sea, el Banco Central de la República Argentina está excluido de la elaboración del presupuesto. Al igual que la están también todas las empresas del Estado, los fondos fiduciarios, etc. Esto para que lo entiendan, eso es lo que está marcado en más oscuro es lo que abarca el presupuesto, que es esto de acá, básicamente. Bien, ahora vamos a empezar a, sí, como a un poco a teorizar o a discutir, si se quiere, sobre los recursos y sobre el gasto, sobre la política fiscal de los estados. En la clase anterior del lunes habíamos discutido algo que es una idea más bien keynesiana, debo decir, porque los neoclásicos tienen otra idea totalmente distinta, y que los keynesianos dicen, bueno, el gasto, el ciclo fiscal en realidad comienza con el gasto, ¿no? No comienza con los impuestos. Esto que decíamos antes, bueno, de que la oferta crea la demanda, o sea, para gastar necesitamos recaudar. Esa es una idea de economistas neoclásicos, es decir, primero recaudemos y después, a partir de lo que recaudamos, vemos cuánto podemos gastar. No podemos prever esto, cuánto vamos a gastar si no tenemos los tributos, los ingresos. Y los keynesianos dicen algo totalmente distinto, es decir, si los neoclásicos decían, bueno, tengamos los recursos y después vemos cuánto gastamos, los keynesianos dicen, no, miren, es al revés, porque la demanda genera la oferta, crea la oferta. Entonces dicen los keynesianos, el ciclo fiscal comienza con el gasto, comienza con la demanda. En todo caso, la demanda, es decir, el gasto, financia cuánto va a recaudar los estados.
¿Por qué? Porque en realidad lo que dicen los keynesianos es lo siguiente, que es que los tributos dependen del nivel de ingreso, es decir, si la economía está al alza, es decir, va a crecer, y por ende el Estado dice, bueno, voy a gastar mucho para así levantar, traccionar la economía. Eso va a hacer que la economía crezca y bueno, como los tributos dependen del ingreso, es decir, no solo voy a gastar más, sino que a su vez mis tributos también van a aumentar y se van a incrementar. Entonces, bueno, la idea es de que el gasto financia los impuestos, es esa. Bueno, digamos, voy a gastar todo lo que yo quiero y a partir de ahí, bueno, voy a crear esos recursos que no tenía anteriormente. Voy a crear los recursos de los recursos tributarios. Entonces no hace falta eh, tener tributos para luego gastar, porque lo voy a crear con el gasto. Eso es lo que dicen los keynesianos. Esto es se contrapone con lo que puede decir o el sentido común, con lo que dicen los economistas neoclásicos. Pero bueno, esto para que ustedes un poco lo entiendan, y es bastante importante esto, porque muchas veces cuando los economistas neoclásicos están en el gobierno y realizan políticas económicas, dicen, bueno, mira, tenemos déficit. Después vamos a ver, o sea, estamos gastando mucho, lo que dicen los economistas neoclásicos, hay que ajustar, hay que reducir el gasto. Y lo que ocurre en la práctica cuando se programan estas políticas en el presupuesto es que, bueno, cuando se gasta menos, cuando el Estado prevé gastar menos, el ciclo económico también va a la baja. Y cuando el ciclo económico va a la baja, los tributos bajan considerablemente. Entonces, y nunca se puede lograr encontrar el equilibrio presupuestario de, bueno, eh, quiero reducir mi gasto para equipararlo a mis tributos porque estoy gastando mucho, pero lo que pasa es que cuando reduzco el gasto, también lo que provoca eso es que se reducen los tributos. Por ende, por lo que dicen los keynesianos. Entonces, es como el gato que se quiere o el perro que se quiere buscar la cola, que nunca la encuentra. Bueno, pasa eso. Muchas veces reduzco el gasto, se me reducen los tributos, redujo más el gasto, se me reducen aún más los tributos, y así, ¿no? Nunca encuentro el equilibrio para que se equiparen los gastos con los tributos. Entonces, lo que dicen los keynesianos es esto. Bueno, veamos cuánto voy a gastar hacia el futuro y en todo caso los tributos se acomodarán, se crearán a que justamente obtenga los tributos necesarios, los ingresos necesarios. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿esto quiere decir que, bueno, el Estado puede gastar todo lo que quiera sin ninguna consecuencia? Bueno, está claro que no, y más aún en países periféricos como el nuestro, por muchas razones. Yo les voy a pasar una nota que está muy bien cómo explica esto, para que lo entiendan. Pero otros estados y estados desarrollados como Estados Unidos, por ejemplo, o países como Europa, no tienen tales problemas. Es decir, la verdad que pueden gastar todo lo que quieran y muchos utilizaron esa herramienta y la están utilizando incluso en plena pandemia. Es decir, para reactivar su economía, están teniendo unos planes fiscales descomunales, no solo Estados Unidos, sino también en algunos países de Europa, y están utilizando esa herramienta de decir, bueno, la verdad que si puedo financiar y si puedo gastar todo lo que quiero y no tengo consecuencias como tal, lo voy a hacer porque tengo que levantar la economía. En países periféricos, digo, repito, no, la verdad que no, hay problemas de cuello de botella en ciertos sectores, hay problemas de demanda de dólares, porque muchas veces se gasta mucho, se transfiere recursos a ciertos sectores que después compran dólares y eso repercute en el valor del dólar. Entonces, no existe o sea, los estados periféricos tienen límites para su gasto, y repito, no así los estados más desarrollados, los países más desarrollados.
Y es algo que se está discutiendo actualmente esto, por la pandemia y por antes de la pandemia, porque la verdad que ciertos países europeos y incluso Estados Unidos tenían un ciclo bastante recesivo luego de la crisis del 2008 y bueno, se estaba debatiendo, bueno, salgamos de este ciclo recesivo a través de un gasto fuerte del Estado. Y se estaba discutiendo esto, no, no es necesario tener tributo o cobrar tributos para gastar. Se estaba discutiendo esto en los países centrales, ¿no? Bueno, entonces los tributos sirven para esto, en realidad tengan en cuenta esto, que la forma de determinación es a la inversa del sentido común, es decir, el gasto en realidad termina financiando o determinando en última instancia cuántos tributos voy a cobrar porque el gasto repercute en el nivel de ingreso. Si gasto mucho, voy a tener un nivel de ingreso, o sea, una producción muy elevada en el país y por ende voy a recaudar mucho. Y si ocurre esto, bueno, se va a compensar el gasto con los tributos. Esto es un poco lo que dicen los keynesianos. Ahora bien, ¿para qué me sirven los tributos? La verdad que otro tema que se está discutiendo mucho es el siguiente. La verdad que los tributos me aseguran yo como Estado a que toda la población demande la moneda de curso legal. Es decir, yo cobro tributos en pesos, no los cobro en dólares, los cobro en pesos, y por ende todas las transacciones dentro de mi territorio se van a desarrollar en pesos, no en dólares. Es decir, es una forma, el hecho de cobrar tributos, es una forma de esto, básicamente, de imponer mi moneda de curso legal hacia todo el territorio nacional. Esto ocurre en Argentina más o menos, porque hay transacciones que sí se hacen en dólares y por ende se la denomina más que nada como una economía bimonetaria en ciertos mercados, como el inmobiliario, ¿no? Pero lo interesante de esto es, bueno, yo cobro tributos en peso y por ende le impongo al resto de la sociedad que realices transacciones entre ella, entre la sociedad en su conjunto, en pesos. Por otro lado, los tributos me sirven para distribuir el ingreso, ni más ni menos. Es decir, sacarle dinero de circulación de aquellas personas que les sobra mucho el dinero, prácticamente. Es decir, sacarle a las personas que tienen mucho dinero, que ganan mucho, que tienen mucha riqueza, que ganan mucho, por ende estoy distribuyendo el ingreso. Estoy mejorando la distribución del ingreso. Bien, de esto, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Tienen algún comentario? Se entiende, profe. Bueno, perfecto. Ahora bien, podríamos discutir también en lo siguiente, cuál es el rol del gasto, cuál es el rol del Estado. Desde ya, todos los estados son diferentes en términos de los niveles del Estado y entre países. Hay países que tienen cierto rol o desempeñan cierto rol. Históricamente lo han desempeñado, hay otros países que no, que son estados más débiles, más chicos. Cada país y cada región tiene sus particularidades. Por ejemplo, en el caso de Argentina, está claro que oh, presta ciertos servicios, servicios públicos, servicios sociales que uno puede entender, como por ejemplo la educación. La educación en el grado superior es algo particular de Argentina y de ciertos países, ¿no? No muchos países tienen educación superior gratuita, eh, o salud, vivienda, energía, calefacción, etcétera. Es decir, son funciones que cumplen los estados. Por otro lado, desarrollan a través del gasto una suerte de política fiscal en el sentido que tratan de influir en el ciclo económico, ya sea con una política expansionista, es decir, que crezca la economía. Si venimos de un ciclo recesivo, bueno, proyectamos a través del presupuesto y del gasto
que la economía en cuestión crezca. O políticas más bien de estabilización. Cuando se habla de estabilización suelen ser políticas contractivas, de ajuste, de austeridad, son todos sinónimos de reducción del gasto. O sea, cuando se habla de estabilización es porque los economistas neoclásicos suelen interpretar que hay mucha inflación, hay mucha demanda y por ende lo que se busca es esto, es reducir el gasto. Cuando se habla de estabilización es eso, es sinónimo de política contractiva, cuando es contractiva es de reducción del gasto, y así, o sea, para que tengan una idea, cuando se habla de expansión del gasto, bueno, son todos sinónimos de cómo se quiere influir en el ciclo económico. Y formas de hacerlo, ¿no? A través del gasto, ¿no? A través de los tributos. Si se quiere aumentar el gasto, se está llevando una política expansiva. Si se quiere estabilizar la economía, se quiere llevar una política más contractiva, de austeridad. A su vez, el gasto sirve para, si antes dijimos que los tributos funcionaban para sacarle el dinero a aquellas personas que les sobra, bueno, el gasto sirve para asignarle el dinero a aquellas personas que no lo tienen prácticamente, o que tienen poco. Entonces, el gasto también sirve para distribuir la renta. ¿A través de qué? A través de asignaciones, de transferencias, de subsidios, de la jubilación y pensiones que paga el Estado, de los salarios de los empleados estatales. Es decir, a través de todos esos, de todas esos tipos de partidas, puede influir en la distribución de la renta. El gasto también sirve para lo que estamos viviendo, que se denomina como economía de guerra. Economía de guerra es cuando básicamente el Estado se hace cargo del conjunto de la economía, cómo va a ir la economía hacia futuro. ¿Por qué economía de guerra? O bien se habla de economía de guerra cuando hay efectivamente una guerra o cuando hay una pandemia. Por ende, el Estado, como va el ciclo a la baja en medio de una pandemia, va a planificar hacia adelante cuáles son los sectores estratégicos, es decir, la salud, los alimentos, producir medicina, producir barbijos, tener un instituto de ciencia y técnica que estén abocados a justamente a controlar la pandemia. Bueno, todo eso se denomina muchas veces, o se está hablando actualmente, como economía de guerra, porque los estados están planificando la economía de su conjunto en una situación de semicatástrofe, si se quiere. Es decir, no solo está planificando los tributos, sino también el gasto. Y muchas veces en estos contextos se dan ciertos cambios, reformas tributarias para solventar justamente las mayores, eh, o solventar o no, sería más que nada compensar en términos distributivos lo que está ocurriendo en la economía a través de ciertos tributos. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se establecieron unos tributos astronómicos que sirvieron para la reconstrucción, pero que tenían que ver con esto, con que no eran para financiar tanto, sino también eran para equiparar un poco porque se había descompensado mucho el nivel de renta. Em, por otro lado, también lo que se está discutiendo es que a través del gasto el Estado crea riqueza, es decir, ya se sale de la idea bien fiscalista del Estado de que tiene tributos, recauda y gasta nada más, sino que a través del Estado se dan las grandes innovaciones que vemos constantemente. Por ejemplo, ¿qué innovaciones desarrolló el Estado? Básicamente todas las la más importantes. Internet es lo más conocido de todos, que en realidad se desarrolló por una cuestión lo desarrolló el Departamento de Defensa de Estados Unidos porque era una forma ágil para las comunicaciones. Y esto se puede llevar, y lo que se está estudiando actualmente es que
todas las grandes innovaciones de ciencia y técnica, de, de vacunas, del sector farmacéutico, eh, de dispositivos electrónicos, de que van desde el celular. Las primeras innovaciones, las primeras inversiones las realizó el Estado. El Estado en general, digo, en Estados Unidos, en Europa. La primera computadora de todas, por ejemplo, fue un desarrollo para la Segunda Guerra Mundial, solventado exclusivamente por Gran Bretaña. Em, y tiene que ver con esto, con una idea de que en realidad las primeras inversiones en innovación las realiza el Estado y por ende disipa el riesgo que tienen estas grandes o los grandes saltos de innovaciones, como fueron las tecnologías de la información y la comunicación. En primer lugar las desarrolló el Estado, después cuando se disipó el riesgo, vinieron los privados a invertir. Entonces lo que se está discutiendo es que en realidad a través del gasto no solo tiene una visión fiscalista del Estado, sino también crea innovaciones, crea riqueza. En nuestro país, si vemos las empresas que más facturan, vamos a ver que son empresas del sector de alimentos y bebida, que son de, no sé, sectores públicos, eh, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso del sector oleaginoso, la Argentina es uno de los países de más avanzada, por ende, por ello tiene grandes exportaciones de soja o de soja procesada en realidad, del derivado de la soja, porque el Estado en realidad realizó transferencias tecnológicas a través del CONICET hacia las empresas exportadoras, es decir, las plantas de exportaciones que hoy en día vemos cuando pasamos por la ruta, en realidad son plantas diseñadas por el CONICET, no son desarrolladas por los privados, en realidad lo hizo el propio Estado. Después vino el privado, puso la plata y justamente creó las plantas, pero el desarrollo tecnológico en realidad lo hizo el Estado, el CONICET. Lo mismo está pasando actualmente con Vaca Muerta, el financiamiento lo está poniendo el Estado. El día de mañana, cuando Vaca Muerta podría llegar a ser exitosa, van a decir, bueno, esto que en realidad fueron los privados, pero lo que pasó es que el Estado aportó a través del IPF, a través de subsidio, etcétera, eh, justamente para que el sector se desarrolle. De esto, ¿hay alguna duda? Acá les pongo un ejemplo. Profe, disculpe, Sí, ¿a qué hace referencia con vaca muerta? Eso no entendí muy bien. no, el sector energético actualmente lo que se está invirtiendo más es en vaca muerta. El tema es quién está invirtiendo y quién está financiando. Lo que se está actualmente financiando lo está haciendo en gran parte el Estado a través de subsidios, a través de IPF, en la empresa estatal. Eh, lo que digo es que el día de mañana, si llega a ser exitoso vaca muerta, lo es porque en primer lugar invirtió el Estado, o porque el Estado disipó ese riesgo de que perforaban el pozo y puede haber hidrocarburos como no. El hecho de que si hay hidrocarburos van a querer venir los privados y explotarlo. Ahora bien, ese riesgo de hay hidrocarburos o no lo disipa el Estado con las primeras inversiones. No sé si se entiende. Genial, gracias. Lo propio pasó con las vacunas. Esto se ve que a partir de la pandemia se empezaron a preguntar quién estaba financiando las vacunas. Las etapas iniciales de financiamiento las realizó el gobierno. Estos cuadraditos son justamente los gobiernos, estas son las distintas vacunas. Y el cuadradito rojo o bordó es el privado. En las etapas iniciales invirtió el Estado prácticamente, y acá en Argentina se distribuye más que nada la Sputnik, las vacunas chinas de Sinopharm, ahí son exclusivamente del Estado, pero en las etapas finales ya de la vacuna sí entró el privado, que acá lo vemos, a invertir, o sea, a financiar la vacuna.
pero porque el Estado disipó ese riesgo, se sabía que ya la vacuna iba a ser exitosa, y por ende entró el privado a producirla, básicamente, a querer producirla, a querer invertir. Por ende, tiene una función clave el Estado. Ahora bien, habíamos dicho, el Estado entra dentro de esto de que permite distribuir la riqueza, los ingresos. Esto se denomina como distribución primaria o distribución secundaria. La distribución primaria tiene que ver con cómo, con la generación de valor dentro del aparato productivo y cómo se distribuye ese valor dentro del aparato productivo entre asalariados, entre el capital, etc. Ahora bien, puede ser no deseable esa distribución del ingreso. Es decir, si los trabajadores ganan muy poco, puedes venir el Estado y decir, bueno, voy a compensar de alguna forma u otra esos ingresos que no son suficientes, básicamente. Y ahí viene la denominación de distribución secundaria del ingreso, y que es la que realiza el Estado con la política fiscal, es decir, a través de cobrar impuestos y a través de gastar y a través del gasto, básicamente, a través de transferencia. Que lo vemos en este esquema, en este cuadrito. Tenemos la producción, se generó el ingreso, es decir, hay una generación del ingreso luego de la producción. Esto excedente bruto de explotación es lo que se lleva el capital, los empresarios, la remuneración de los asalariados. Ingreso mixto viene a ser los monotributistas, por ejemplo, porque no se puede distinguir cuánto es de remuneración o cuánto es de capital. Los monotributistas a ser su propio jefe, entre comillas, bueno, se denomina ingreso mixto porque no se puede saber si es proveniente al capital o proveniente al trabajo, ¿no? Dicho ingreso. Y de ahí tenemos justamente la renta de la propiedad, que viene a ser lo que ingresan o los ingresos que tienen cada uno de los factores de la producción, como lo habíamos visto en términos neoclásicos. Ahora bien, esta renta o esta distribución puede ser algo que no es deseable, es decir, y ahí entra el Estado, es decir, acá tenemos el ingreso nacional bruto, que es esto, la renta de la propiedad, y lo que hace el Estado es, bueno, cobrar ciertos impuestos, tener ciertas contribuciones, realizar ciertas transferencias, prestaciones sociales, y ahí mezcla básicamente los ingresos que tenían y las proporciones que se llevaban cada uno como ingreso estos factores de la producción. Y a través de los impuestos y las transferencias y de este gasto que realiza el Estado, nos queda el ingreso disponible de esta sociedad, de la sociedad. El ingreso disponible es eso, bueno, después del gasto y de las transferencias y de los tributos, cuál es el ingreso que tiene cada uno de, de- de los individuos que componen la sociedad. Y a partir del ingreso disponible es que van a consumir, lo van a gastar, etcétera. O lo van a ahorrar también. Es decir, todos estos pasos para tener justamente el ingreso que todo el mundo cobra, es decir, el ingreso el sueldo neto, lo que denominamos como sueldo neto, o lo que cobramos, o lo que nos ingresa en la cuenta bancaria, bueno, en realidad sufrió todas estas transformaciones, es decir, sufrió después de la producción se generó valor, se generó una distribución primaria del ingreso, que puede ser deseada o no. Si no es deseada, bueno, entra el Estado y dice, voy a cobrar tributo, voy a realizar transferencias, voy a realizar contribuciones, y tu ingreso va a ser mayor, va a ser menor, etcétera. Si ganas mucha plata, acá, por ejemplo, acá el capital gana muchísima plata y por ende no es deseable, bueno, entonces se le va a cobrar muchísimo impuesto, y el ingreso disponible del empresario que ganó acá, bueno, va a ser mucho menor de lo que se había generado en la distribución primaria. Y lo contrario, bueno, con aquellos que ganan poco. Entonces el Estado realiza transferencias
para que el ingreso disponible sea mayor, básicamente. Y a eso se lo denomina como distribución secundaria del ingreso porque interviene la política fiscal, interviene el Estado. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Bueno, acá, sí, no sé si... Bueno, el Gini, después lo vamos a ver con más detalle. El Gini es un coeficiente de igualdad, esto para que entiendan la distribución del ingreso y cómo la intervención del Estado modifica. El Gini es un coeficiente de igualdad que va desde 0 a 1 y cuando toma el valor 1 es una sociedad totalmente desigual y si toma el valor 0 o cercano a 0 es una sociedad más igualitaria, lo más igualitario que se puede existir. Obviamente existen valores intermedios dentro de 0 a 1 y bueno, va a ser más o menos desigualitario o igualitario. Este es la evolución del Gini, el coeficiente de igualdad, es decir, si aumenta para allá es cada vez una sociedad más desigual y si baja, es decir, si va para, y si baja, digo bien, es una sociedad cada vez más igualitaria. Lo que ocurrió en los últimos años es que el ingreso de mercado, que viene a ser algo así como la distribución primaria, del ingreso estuvo aumentando en las últimas décadas. Y ahí intervino el Estado para decir, bueno, la verdad que esa distribución primaria no nos gusta y por ende hay que, hay que intervenirla, hay que desplazarla para que sea más igualitario. Y lo que pasó acá es, este es el ingreso disponible, es decir, el coeficiente de Gini de toda la sociedad a lo largo del tiempo medido de esta forma, como a través del ingreso disponible, que es mucho más apaciguado de la evolución, es decir, que la verdad que no tuvo una evolución a más desigual, sino, bueno, ahí más o menos. Básicamente, Alemania es un país muy igualitario, y si no tuviera la intervención del Estado, sería un país muchísimo más desigual. Es decir, si no, el Estado no intervendría a través de tributos y gastos, sería una sociedad de un 0,5 en Gini, es elevadísimo, es, por ejemplo, para que se den una idea, es de un Gini de economía africana o de las peores economías en términos de desigualdad. O sea que gracias al Estado y de un Estado fuerte es que la desigualdad se puede planchar prácticamente, se puede apaciguar y se puede combatir. Esto para que se den una idea, no hace falta, después vamos a dar el coeficiente de Gini con más detalle. Bueno, acá entramos con algunos tipos de recursos que tiene el Estado. Tiene lo que se denominan como recursos corrientes, y cuando hablamos de recursos, ¿cuáles son los ingresos que tiene el Estado? Los recursos corrientes se dividen en esto, en impuestos, en tasa, en contribuciones, en ventas de bienes y servicios y en renta de la propiedad. Dentro de los tributos, tengan en cuenta que todos los tributos no tienen una contraprestación directa. Cuando hablamos de contraprestación no es que yo pago impuestos para que el Estado me dé ciertos servicios. Y, y entiéndalo en estos términos, en términos directos. O sea, obviamente voy a obtener ciertos servicios del Estado como lo estamos transitando actualmente, es decir, a través de la educación superior. Pero esto quiere decir que no tenés derecho a una contraprestación por parte del Estado en forma directa. Es decir, vos pagás tu impuesto porque es tu deber pagar tus impuestos. Ni más ni menos, no porque vas a obtener algo a cambio. Y por ende no están vinculados a una prestación. Digo, a ver, en forma indirecta sí va a haber una contraprestación porque es a medida que el Estado tenga recursos, también va a poder desarrollar ciertos gastos, ¿no? Pero bueno, entiéndalo de esta forma, o sea, no hay una contraprestación directa, no es que voy a tener tantas horas de clase o tantas, no sé,
educación o tanta salud o tanta prestación de salud o tanta vivienda porque pago mis impuestos. A su vez, los impuestos se suelen dividir entre impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos gravan una manifestación inmediata y objetiva del ingreso y la riqueza. En cambio, y esto se contrapone, digo, los impuestos indirectos graban una suerte indicio de riqueza o de ingreso que realizan las personas o las empresas y recaen más que nada sobre las transacciones. A ver, un ejemplo de impuesto directo y impuesto indirecto. Impuestos directos suelen grabar justamente el ingreso y la riqueza, porque graban una manifestación objetiva de ingreso y riqueza. Es decir, si vos tenés tu ingreso en blanco, el Estado sabe cuántos ingresos tenés y vas a pagar impuestos en base a esos ingresos que uno perciba. Entonces eso es un ingreso directo. O si esto, por ejemplo, impuesto a los ingresos viene a ser el impuesto a lo que se denomina como impuesto a las ganancias. Un impuesto directo hacia la riqueza es el de bienes personales, por ejemplo, que cuanto más bienes declare una persona al fisco, más impuesto va a pagar. O sea, tiene que declararle al Estado cuánta riqueza tiene, cuántos activos tiene y por ende va a pagar un impuesto eh, en base a esa riqueza. En cambio, los impuestos indirectos tienen que ver con esto, con un indicio de riqueza o de ingreso. Y recaen siempre sobre las transacciones porque cuanto más transacciones realice un individuo, eso es un indicio de que más ingresos tiene. Entonces, bueno, cuando, voy a grabar solamente las transacciones en base a que entiendo que esas transacciones reflejan el ingreso. Esto se vincula, por ejemplo, con el impuesto al valor agregado del 21%. Es decir, el Estado cobra un impuesto al valor agregado, el IVA, lo que se denomina como IVA, y que es un impuesto de las transacciones. Y esto es un impuesto indirecto porque está grabando un indicio. En realidad está grabando el indicio de que una persona, cuanto más consuma, es decir, cuanto más vaya al supermercado, cuanto más vaya a un local a comprar, es un indicio de que esa transacción está vinculada a un ingreso, es decir, yo estoy gastando porque detrás tengo un ingreso. Por ende, si grabo el consumo, estoy grabando justamente por detrás un ingreso, una manifestación indirecta, si se quiere, y no por ende objetiva. Por otro lado, los impuestos se pueden subdividir en progresivos y regresivos. Los progresivos aumentan su alícuota, es decir, qué porcentaje voy a pagar a medida que aumenta el ingreso o la riqueza. Es decir, cuanto más ingreso tenga una persona, va a pagar un porcentaje mayor. Y viceversa, es decir, si la persona tiene un ingreso muy bajo, va a tener una alícuota muy baja y por ende va a pagar menos impuestos. Y los impuestos regresivos, que se denominan como tal, tienen que ver que la alícuota disminuye a medida que aumenta el ingreso o la riqueza. ¿Existen impuestos regresivos? ¿Existen impuestos progresivos? Sí, existen. Ahora bien, lo deseable siempre es que sean progresivos, es decir, yo quiero mejorar la distribución del ingreso. El problema está en lo siguiente, y es que muchos impuestos indirectos son regresivos y muchos impuestos progresivos son directos. Es decir, muchas veces se lo vincula de esta forma, es decir, impuestos directos son progresivos porque la norma los refleja de esa forma, es decir, cuanto más ingreso, cuanto más riqueza tenga una persona, más van a pagar. En cambio, los impuestos indirectos no hay forma de establecer una alícuota en base al consumo, en base a la transacción. Entonces, se suele decir que son impuestos regresivos. Por ejemplo, el IVA. El IVA se suele decir que es un impuesto regresivo como tal porque, por ejemplo, para que se den una idea, pongamos dos casos. Una persona que cobra 1 millón de pesos por mes
y consume la mitad, es decir, consume 500.000 pesos. Ahí no está consumiendo todo su ingreso y como tal no está, justamente no se está grabando esto, una manifestación objetiva del ingreso, se está grabando un indicio que es el consumo, pero la persona no está consumiendo todo su ingreso. Entonces le voy a cobrar una alícuota o una parte del ingreso si una persona gana 1.000.000 de pesos y consume la mitad. Y por otro lado, una persona que, no sé, gana 10.000 pesos por mes y ahí lo consume todo, ahí sí le estoy cobrando básicamente le estoy cobrando al consumo, un impuesto al consumo, pero ese ingreso de 10.000 pesos si bien refleja el ingreso. Entonces a una persona que ahorra, que tiene capacidad de ahorro porque gana mucho, no le estoy cobrando en base a su ingreso, sino a su consumo, y a una persona que gana muy poco, le estoy cobrando en base a su ingreso porque gana muy poco y por ende consume todo. En el caso del 21% del IVA, a la persona que gana 10.000 pesos y lo consume enteramente, le estoy cobrando un impuesto del 21% de los 10.000. En cambio, a la persona que gana mucho y cobra 1.000.000 de pesos por mes y consume 500.000, le estoy cobrando el 21% a los 500.000 y no el 21% al millón, ¿no? Y por ende, en realidad lo que estoy pasando es que le estoy cobrando el 10,5% del millón. En realidad la mitad, porque está consumiendo la mitad la persona que más gana. Entonces, por ende, se dice que el impuesto es regresivo, porque le estoy cobrando a uno 10,5, que es el que más gana, porque consume la mitad, y al que menos gana le estoy cobrando 21% en realidad, en la práctica, ¿no? No sé si se entiende esto. ¿Hay alguna duda? Puede ser un poquito complicado, pero ¿me Entonces, expliqué? el impuesto a las ganancias entraría dentro de impuestos directos y regresivos. El impuesto a la ganancia no, es progresivo, es Ah, progresivo. progresivo. Por eso digo, generalmente lo que se suele decir es que los impuestos directos son progresivos y los impuestos indirectos son regresivos por esto, porque graban un indicio. El tema que ese indicio no es de la riqueza o del ingreso, no es cierto, y como tal, si grabo transacciones, hay personas que ahorran, básicamente, ganan tanto que ahorran. Y por ende, esas transacciones no me están reflejando el ingreso, me están reflejando una parte del ingreso. Entonces a esas personas que ahorran no le estoy cobrando todo su ingreso. En cambio, a las personas que ganan muy poco, le estoy cobrando todo su ingreso porque básicamente todo el ingreso que tienen lo, lo consumen y por eso realizan tales transacciones. ¿Se entiende? ¿Hay alguna ¿Sí? duda? Puede ser complejo, pero es importante este tema. ¿Qué pasó? Profe, Sí, entonces, ¿el IVA cómo quedaría entonces? ¿Regresivo? y es indirecto y es regresivo. Ah, Se bueno, suele gracias. clasificar de esa forma. Por esto, porque la persona que gana muchísimo, que gana 1.000.000, lo consume la mitad, por ejemplo, y por ende, si estableciéramos una alícuota de ese millón, en realidad la alícuota sería 10,5, que es la mitad de 21% que es el IVA, ¿no? Porque está consumiendo la mitad. En cambio, la persona que gana 10.000 pesos consume todo su ingreso y bueno, le estoy grabando efectivamente el 21% sobre ese ingreso. Entonces le estoy grabando más a la persona que gana poco, en términos de alícuota, ¿no? Que a la persona que gana mucho. Por ende es regresivo, tiene una alícuota mayor el que gana poco respecto al que gana mucho. Por eso es regresivo. ¿Qué pasó? En los últimos años, la verdad que se puso muy de moda este tipo de impuestos, los impuestos indirectos, los impuestos a las transacciones, porque se pusieron de moda también la forma de tributar o la forma, la concepción que tienen la economía neoclásica. La economía neoclásica dice que los impuestos indirectos no alteran las decisiones de los consumidores. Bueno, hay una teoría por detrás en la cual no alteran las decisiones de mercado y por ende son buenos estos tipos de impuestos indirectos, según los neoclásicos, ¿no?
Como se pusieron de moda, estos impuestos en todo el mundo, estoy diciendo, son impuestos en realidad regresivos, es decir, es un impuesto a las transacciones, se pusieron de moda estos impuestos a las transacciones y por ende son impuestos regresivos, lo cual tiene consecuencias en términos de distribución del ingreso. Después, no sé si hay alguna duda más adicional sobre esto, directo, indirecto, progresivo, regresivo. ¿No? ¿Se entendió? Se entendió, profe, sí. Bien, buenísimo. Siguiendo con los recursos corrientes, tenemos tasas, que estas tasas es lo que cobran generalmente los municipios. Acá sí el tributo, el recurso tributario está vinculado con una contraprestación, en el caso de las tasas con el barrido y limpieza, con la iluminación de las calles. Generalmente quienes cobran las tasas son más que nada los municipios. Las contribuciones también están vinculadas con una contraprestación y se las vincula a esto, la seguridad social. La seguridad social son las jubilaciones, para que lo entiendan. Bueno, y esto no hace falta mucho que lo explique, tiene que ver con que una empresa del Estado vende bienes y servicios. Y por último, la renta de propiedad tiene que ver con que si el Estado cobra interés, es decir, si dio un préstamo a un organismo descentralizado, por ejemplo, va a cobrar intereses de ese préstamo. Si tiene empresas, justamente esas empresas le van a girar dividendos al Estado, a la administración central. Si tiene terrenos y los alquila, va a cobrar un alquiler. Y también las utilidades del Banco Central, esto del Banco Central de la República Argentina, también le gira utilidades a la administración central, porque tiene inversiones financieras el Banco Central y por ende, a partir de esas inversiones financieras, tiene ganancias financieras y como tales son giradas hacia la administración central. De acá, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Bueno, si no, quien calla otorga. Por otro lado, otros recursos que tiene el Estado tienen que ver con recursos de capital que están vinculados a la venta de activos, más que nada. No son tan importantes. Debo decir en esto que los recursos corrientes son lo más importante respecto a lo de recurso capital. Sí lo fueron, por ejemplo, en los 90s, cuando se privatizaron las empresas, por ende hubo recursos de capital. Son más bien como recursos justamente del capital que tiene el Estado, más que nada. Cuando hablamos de capital estamos hablando de tierra, de empresa, de eso básicamente se refiere al capital. Y bueno, cuando son recursos de capital tiene que ver con la venta, con las transacciones que realice con eso, con esos bienes. Y por otro lado tiene otras fuentes de ingresos, de recursos que vienen a ser el endeudamiento. Está claro lo que entendemos como endeudamiento, es decir, el Estado emite deuda que va a pagar en un plazo, ¿no? Determinado, va a pagar también un interés como tal, ¿no? Acá un poco para que se den una idea, lo que se denomina como presión tributaria es la recaudación tributaria que tienen los países como porcentaje del PBI. Acá se encuentra la Argentina, acá está la América Latina, estos son todos países para compararlo en países de América Latina. Es decir, países como Uruguay, Brasil cobran tienen una presión tributaria mayor, es decir, cobran mucho más impuestos como porcentaje de su PBI. En general, lo que se denominan países de la OCDE son un club de países ricos, tienen una presión tributaria muchísimo más grande que la Argentina, y ni que hablar de países como Noruega, Finlandia, que se suele comparar y decir que son los países más desarrollados del mundo, tienen presiones tributarias del 50% con respecto al PBI. Esto porque muchas veces se dice, bueno, hay que imitemos las instituciones de los países ricos. Bueno, los países ricos cobran impuestos y cobran impuestos más altos.
América Latina cobra impuestos, cobra pocos impuestos en general. Y esto tiene que ver con la fuerza que tienen los estados para cobrar impuestos o con si son países guaridas fiscales o no, más que nada. ¿Cómo evolucionó el sistema tributario en las últimas décadas? Bueno, tiene que ver un poco con las transformaciones que veníamos diciendo. Este es el IVA, lo que se denomina IVA. Es el impuesto que más se recauda en términos de proporción, en términos de participación de la recaudación total. A partir del 2002 se empezó a cobrar las retenciones a las exportaciones. Y en general, como bien decía, está de moda esto, cobrar impuesto a las transacciones y no tanto a una manifestación de los ingresos y ganancias que en general en todos los países fue a menos, es decir, que cada vez tuvo una participación menor en lo que respecta a la recaudación total de los estados. Esto también es para comparar en términos de América Latina y de la OCDE, digo de nuevo, esto es América Latina y esto son el Club de Países Ricos. Acá tenemos el 100% de lo recaudado y cómo se distribuye en algunos tributos. Por ejemplo, la OCDE, es decir, los países ricos cobran mayores impuestos a las personas físicas, es decir, a las ganancias, las utilidades que tengan las personas físicas. No así las empresas, si ven los tributos a las ganancias o los tributos al capital de las empresas tienen una proporción menor. Los países ricos tienen un sistema de seguridad social mucho más elevado que lo que es América Latina. Habíamos hablado que que las contribuciones de la seguridad social son parte de los recursos tributarios que tiene, perdón, que parte de los recursos corrientes que tienen los estados. Y por otro lado, en términos de impuesto al valor agregado, vemos que América Latina cobra o tiene un peso muy importante los impuestos como esto, como el IVA, respecto a países como la OCDE, es decir, cobran menos impuestos sobre el valor agregado, tienen un sistema de seguridad social mucho más desarrollado que los países de América Latina y a su vez cobran mayores cantidad de impuestos progresivos y directos que América Latina. Es decir, América Latina cobra muchos impuestos regresivos e indirectos a través del IVA, tiene una seguridad social menos desarrollada y por ende, en general los países ricos o en general los países ricos de Europa son más igualitarios que América Latina por esto, porque tienen seguridad social más potente y cobran impuestos directos y progresivos en mayor proporción que América Latina. Bien, ahora pasando al respecto del gasto. Esto también se divide de una forma convencional de la misma forma, es decir, en corriente, capital, etc. En los corrientes tienen que ver con esto, con todas las actividades que desarrolla la administración central, los organismos descentralizados, en general el Estado, básicamente. Todas las erogaciones que tiene el Estado y que tienen que ver con la producción de bienes y servicios propios del sector público se denominan como gasto corriente. También el pago de intereses de la deuda se clasifican como gastos corrientes. En cambio, los gastos de capital tienen que ver con la adquisición qué sé yo, de activos, de empresas, de tierras que compra el Estado. Bueno, va a ser parte de un gasto de capital. Y por otro lado, las aplicaciones financieras tienen que ver con esto, con que la disminución del endeudamiento. Si pago y amortizo deuda, es decir, si pago el capital de la deuda, es parte de eso, de una aplicación financiera, del pago del destino que tiene en términos financieros. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Estoy yendo muy rápido. Se entiende, se entiende. Se entiende, profe. ¿Se entiende, profe?
Bien, perfecto. Esto para que entienda un poco cómo evolucionó el gasto corriente de la administración central en los últimos años. No, todavía no está la cuenta de inversión del 2020, ¿sí? Es decir, todavía no tenemos el dato de lo que pasó acá, o sea, lo que pasó posteriori. Y esto es una gran transformación que sufrió el gasto del Estado Nacional. ¿Y qué es lo siguiente? Con los gobiernos kirchneristas se había subsidiado la energía, es decir, el Estado en las boletas de electricidad y de gas venía, decía, el Estado Nacional está subsidiando tal porcentaje de la tarifa. Es decir, los usuarios pagaban muchísimo menos del valor sí, básicamente del valor de la energía, básicamente. Y se estaba haciendo cargo justamente el Estado Nacional de eso. Es decir, el Estado estaba destinando del gasto corriente como subsidio a la energía casi el 20%, es decir, un quinto del gasto del Estado era a amortiguar el peso que tiene las tarifas de electricidad y de gas en las boletas. Em, Esto con los denominados tarifazo y de ajuste y de reducción de los subsidios repercutió en que, bueno, el Estado está ahora destinando en términos proporcionales mucho menor de lo que era antes, del 9% o el 10%, si se quiere. Prácticamente está destinando la mitad de lo que hacía anteriormente. Y esto tiene que ver con lo que decíamos eh, anteriormente, de que el gasto sirve para la distribución del ingreso, en el sentido que eh, generalmente las personas que menos ingresos poseen un peso del gasto energético muy elevado. Eh, es decir, las personas que menos ganan de lo que gastan en tarifa es muchísimo más elevado, en términos proporcionales estoy hablando, ¿no? Destinan una mayor proporción de su ingreso a las tarifas que una persona que gana muchísima plata, y por ende este tipo de política de reducción del subsidio repercute en la distribución del ingreso. Estamos hablando de que aquellas personas que menos tienen proporcionalmente destinan una mayor cantidad de su ingreso a tales tarifas. Si aumentan esas tarifas porque se les quitan los subsidios, más vas a repercutir en el ingreso de las personas que menos tienen y menos en las personas que más ingresos tienen. Por ende, este tipo de políticas repercute en la distribución del ingreso, repercute en lo que denominamos como ingreso disponible. Em, y en términos regresivos, es decir, si una quita de subsidio puede repercutir en términos regresivos. Ahora bien, por otro lado, tenemos los intereses de la deuda. En 2015 los intereses de la deuda eran del 16% o tenían una participación del 16% respecto al gasto corriente de la administración central. En 2019 es prácticamente la mitad, es decir, la administración central, prácticamente la mitad del gasto que tiene la administración central la está destinando a pagar intereses de la deuda. Y esto también repercute en cómo se distribuye el ingreso. ¿Por qué? Porque aparte aquí en esto, en los intereses de la deuda, son bonistas muchas veces que no se encuentran en territorio nacional. Es decir, le estamos dando ingreso a una persona que ni siquiera se encuentra en el territorio nacional para gastar ese ingreso. Es decir, cuando hablamos de intereses, ¿no? Estamos destinando presupuesto de la Argentina a pagar, a que ciertos bonistas tengan este nivel de ingreso. Es decir, prácticamente destinemos la mitad del presupuesto de la administración central para que los bonistas tengan ingresos. Esto de nuevo repercute en la distribución del ingreso. Repercute porque cuanto más interés de la deuda tengamos que pagar, más básicamente menos educación vamos a tener, menos salud, menos vivienda,
menos seguridad social vamos a poder prestar, etcétera, etcétera. Porque necesitamos que todos nuestros ingresos fluyan a pagar esto, los intereses de la deuda. A esto se le agrega otra cuestión adicional, que es que los intereses de la deuda se pagan en dólares y no en pesos, y los subsidios y demás prestaciones que realiza el Estado se pagan en pesos. Es decir, el Estado Nacional tiene que conseguir esos dólares, o bien en el sentido que en el 2015 o a partir del 2015 el Estado Nacional se financió en dólares para pagar gastos en pesos, cosa que es un cuanto ridículo, porque básicamente después los tiene que pagar a ese endeudamiento o esa amortización del endeudamiento para liquidar esa deuda. ¿Por qué la administración central no tiene dólares? Los tiene que conseguir de alguna forma esos dólares. Y por ende no es lo mismo esto, endeudarse en pesos que endeudarse en dólares siempre. Básicamente. Esto también es para que se den una idea, tiene que ver con la cuenta de inversión de la Argentina del año 2019. Estas columnas, la sumatoria de estas tres columnas que vemos acá dan justamente como resultado la cuarta columna, es decir, sumado administración central, los organismos descentralizados, las instituciones de seguridad social, nos dan como resultado de esto, la administración nacional. ¿Qué le quiero mostrar acá? Dos cosas. Primero, los ingresos y los gastos corrientes de la administración central y de las instituciones de seguridad social. Como pueden ver, prácticamente las instituciones de la seguridad social son una segunda administración central. Y en esto tengan en cuenta la importancia que tienen la seguridad social en la Argentina. Y en muchos países, ¿no? No solo en la Argentina, y que las instituciones de seguridad social se hace cargo en gran medida el Estado Nacional. Es decir, si vemos prácticamente, es más, el presupuesto que maneja las instituciones de seguridad social, el ANSES, las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones son prácticamente, sí, básicamente prácticamente lo mismo que gasta la administración central, o incluso un poquito más. Lo mismo pasa perdón, estos son los ingresos, ¿no? Los ingresos que tienen son prácticamente iguales, es decir, la administración central respecto a las instituciones de seguridad social. Respecto a los gastos, pasa lo mismo, o sea, es prácticamente van en paralelo. Es decir, es como si fuera un segundo estado la administración de seguridad, perdón, la seguridad social en Argentina. Es decir, el gasto corriente se divide prácticamente en partes iguales en seguridad social y en administración central. Cuando hablamos de administración central, recuerden que es el Ejecutivo y todos sus ministerios, y el Legislativo y el Judicial, cuando hablamos de administración central. Y cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de básicamente de los ingresos y de las asignaciones que realiza y de las jubilaciones que paga la ANSES, por ejemplo, ¿no? Más que nada. Otra cuestión a resaltar, remuneraciones que paga el Estado en su conjunto, que son estas, perdón, son estas, estoy marcándolo mal, son estas de acá, o sea, y para dimensionarlo respecto al gasto total que realiza el Estado Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? El gasto en remuneraciones de trabajadores del Estado es el 10% del gasto total. E insisto con esto porque muchos economistas liberales mencionan que bueno, hay que reducir drásticamente la plantilla de empleados públicos, porque eso hace justamente al gasto. La verdad que no. El Estado gasta muy poco en remuneraciones de empleados públicos. La verdad que gasta muy poco por el 10%. La verdad que el 10% es muy poco. Es más, está gastando más en intereses de la deuda, casi el doble en intereses de la deuda. Acá lo ven, estos son intereses de la deuda.
que en remuneraciones de los empleados públicos. Es decir, gasta casi, sí, prácticamente el doble en pagar en intereses que en remuneraciones de los empleados públicos. En todo caso, si queremos reducir el gasto, reduzcamos los que pagamos de intereses de la deuda, ¿no? Porque siempre se quiere ajustar dentro de lo, de lo más fino, es decir, de lo que menos poder, de lo que menos poder tiene. No sé si me estoy olvidando de otra cuestión que quería mencionarles, pero bueno, esto para un poco para que tengan una idea de lo que gasta, de los ingresos y gastos que tiene el Estado Nacional. ¿Hay alguna duda, comentario, sugerencia? Bueno, entiendo que se entiende todo. Ahora bien, habíamos hablado de ingresos, habíamos hablado de gastos. La diferencia entre lo que se gasta y lo que obtiene de ingreso el Estado o los recursos, se habla de esto, de resultado. ¿Cuál es el resultado que se tiene? Si es de déficit fiscal o de superávit fiscal. Es decir, si los gastos son mayores a los recursos, es decir, el Estado gasta más de lo que ingresa, el Estado en cuestión tiene déficit fiscal. Ahora bien, si el Estado gasta menos de lo que le ingresa, tiene superávit fiscal. Esto también para que se entienda, si hablamos de recursos corrientes menos gastos corrientes, excluidos los intereses de la deuda, tenemos lo que se denomina como resultado económico, que puede ser un resultado deficitario como superavitario, ¿no? Si a este resultado económico, a su vez, le sumamos los recursos de capital y le restamos los recursos, perdón, los gastos de capital excluidos los intereses de la deuda, tenemos lo que se denomina como resultado primario, que también puede ser deficitario tal resultado o superavitario. Y a su vez, si a este resultado primario le restamos los intereses de la deuda, ahí sí tenemos el resultado financiero. ¿Qué ocurrió básicamente? Que en los últimos años, como tal, como estos intereses de la deuda fueron cada vez mayores y por ende tuvieron una participación cada vez mayores, este resultado primario se escindió del resultado financiero. Es decir, muchas veces pueden llegar a haber superávit primario, pero el resultado o financiero es de déficit abismal, porque básicamente el peso que tienen los intereses de la deuda es tal que hacen que el resultado financiero sea deficitario. En los últimos años, en los diarios se estuvo discutiendo de qué era más importante. Bueno, vamos a controlar, el gobierno dijo, vamos a controlar el resultado primario, no así el resultado financiero, porque el resultado financiero depende de los intereses justamente del capital financiero internacional y por ende se va a ajustar con respecto al todo el gasto, a todos los ingresos que tenga el Estado, que no sean intereses o que no sean el pago, lo que se denomina el servicio de la deuda. Así, esto es como una suerte de trampa que se hace, pero en realidad cuando hablamos de déficit, ¿cuál es el déficit que tiene el Estado? Es básicamente es sumar todos los ingresos y restarle todos los gastos, es el resultado financiero. Digo trampa porque se está excluyendo a una parte cada vez más importante que es la de los intereses de la deuda. Si medimos justamente al déficit solo en resultado primario, en términos si es cuál es la magnitud del resultado primario. ¿Hasta acá hay alguna duda, comentario? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Se entiende, Se ¿Se entiende, entiende, profe. profe? Bien.
Ahora bien, nos podemos preguntar lo siguiente. Si en realidad el déficit fiscal es un problema o no lo es. Acá yo les ponía, les puse básicamente el déficit fiscal de Estados Unidos, estamos hablando de un país desarrollado, el déficit fiscal como porcentaje del PBI de Estados Unidos, desde la década del 70 hasta el año pasado. Y lo que se ve es que prácticamente Estados Unidos tuvo déficit toda su vida, y esto ocurre también prácticamente en todos los países. Es decir, generalmente los países funcionan de esta forma, funcionan con déficit fiscal, raramente tienen superávit fiscal los países. Entonces, hay que plantearlo, ¿es un problema el déficit fiscal? Hay economistas, y tenemos una media biblioteca de economistas liberales y que aborrecen del tamaño del Estado, que dicen, sí, es un problemón, porque el déficit genera inflación, genera puja de demanda y puede ser un problema inflacionario. O sea, para una biblioteca y para una corriente del pensamiento lo va a hacer, es decir, va a responder que sí, es un problema, y otros que no. La verdad que o no, o van a dar un tal vez, es decir, un depende. Depende del contexto, depende de muchas cuestiones, de cómo se financia. En el caso de Estados Unidos, lo que se ve es que el déficit aumentó en las crisis, y por ende y más que más en la última crisis, prácticamente el déficit fiscal era el 20% del PBI del país que más produce en el planeta. Lo mismo pasó en la crisis del 2008, es decir, que el Estado gastó mucho y por ende tuvo un déficit. Y tiene que ver con esto, con que, bueno, si tenemos en la cabeza de amortiguar los ciclos, bueno, los ciclos económicos, digo, ¿no? Si estamos en un ciclo a la baja, bueno, es necesario que el Estado gaste mucho. En todo caso, se va a ver compensado en un futuro ese gasto con mayor ingreso que tenga en un futuro, en el sentido que si se rebota de ese ciclo a la baja y pasamos un ciclo a la alza, bueno, el ingreso va a aumentar, y como tal, los tributos, como dependen del PBI, de los ingresos totales, el Estado va a recaudar cada vez más. Pero tiene que ver con esto, con que una biblioteca va a decir, sí, es malísimo el déficit fiscal, y otra va a decir, no, no es tan malo, tal vez es necesario que el Estado gaste en ciertos contextos, y muchos van a decir, depende mucho del contexto, depende mucho de cómo lo financiemos a ese déficit. Y esto tiene que ver con la siguiente pregunta que nos podemos hacer, de cómo financiamos el déficit, o cómo los estados suelen financiar el déficit. Y acá hay infinitos instrumentos, acá les pusimos algunos. En primer lugar, se puede financiar el déficit a través de la emisión, es decir, que la emisión, o más que bien que emisión, lo que se entiende como créditos extremadamente blandos que realizan los bancos centrales, en nuestro caso el Banco Central de la República Argentina, el BCRA, que se denominan adelantos transitorios. Es decir, de nuevo, cuando leemos en los diarios que se está emitiendo, o que los estados están emitiendo, en el caso argentino, la palabra técnica es esta, es emisiones igual a adelantos transitorios del Banco Central, que está regulado por la Carta Orgánica del Banco Central, que es la Ley 24.144, que los adelantos transitorios son una suerte de préstamos hiper mega blando, es decir, la administración central después lo tiene que devolver a esa emisión, esos adelantos transitorios, es a una tasa cero a 12 meses. Es decir, es una suerte de préstamo hiper mega blando, porque si le estamos prestando al tesoro a una tasa del 0% a 12 meses, que es el plazo máximo que lo tiene que devolver a ese préstamo, ¿no? O sea, una forma es esta. ¿Y qué es la que
todos los estados en la actualidad se están financiando, es decir, todos los estados de todos los países están afrontando la crisis sanitaria de esta forma, a través de la emisión. Si no lo hacen, es a través de la emisión de deuda, es decir, el Estado emite una suerte de título, que en ese título tiene el prospecto en el cual menciona cuál es el ingreso, cuál es la tasa de interés que va a pagar, cuándo se va a amortizar ese título. Amortizar es cuando el Estado va a devolver lo que le prestaron. Y ahí también se pueden subdividir. Puede haber emisión de deuda en moneda nacional o emisión de deuda en moneda extranjera. Y acá tengan en cuenta siempre que no emitimos moneda extranjera y nos cuesta muchísimo conseguir moneda extranjera. ¿De dónde viene la moneda extranjera? Bueno, las divisas genuinas que tienen los estados provienen del saldo comercial, es decir, de las exportaciones. Entonces al Estado le cuesta conseguir esas divisas. Lo mejor sería tener esto, un mercado financiero desarrollado en el cual podamos emitir deuda, o que los estados puedan emitir deuda en moneda nacional. Y como tales no son un problema porque tenemos la moneda de curso legal y por ende cualquier cosa para cancelar emisión de deuda le podemos pedir prestado al Banco Central, que lo que nos presta el Banco Central es un préstamo hiper mega blando, y por ende podemos cancelar deuda, deuda más dura, en el sentido que tiene unas requisitos más estrictos, es decir, hay que devolver con una cierta tasa de interés a un plazo. Podemos pagar esa deuda o esa emisión en términos más duros con un préstamo blando, justamente. Por ende, es mucho mejor tener deuda, o que los estados se endeuden en moneda nacional. A su vez, se subdividen en letras y bonos. Estas letras generalmente son títulos en un corto plazo, menor a un año o menos de un año, en el cual el Estado emite esa letra, se la otorga justamente a los privados, y los privados a cambio le dan dinero, que es el capital, ¿no? Y vencen justamente esa letra, es decir, el Estado devuelve ese préstamo que realizan los privados, que viene a ser esto. El título es eso, es decir, un título de deuda es un préstamo que es el sector privado al sector público. A cambio, el sector público le otorga una tasa de interés. Las letras tienen un vencimiento muy acotado, es decir, un año o menos. Los bonos suelen ser a más largo plazo. Generalmente, cuando se emiten deuda en moneda nacional, a una tasa variable ajustada por la inflación, para que no pierdan su capital en el trayecto. O también, y esto es muy interesante, porque los estados se pueden endeudar entre sí, es decir, el Estado puede emitir un título y dárselo, por ejemplo, a otro organismo del Estado, a otro organismo que tenga liquidez, ¿no? Por ejemplo, el ANSES posee el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que es uno de los mayores tenedores de deuda del Estado, de la administración central. Y por ende se puede dar esto, puede haber una emisión de deuda intraestatal, es decir, que el Estado emite deuda y se la otorga al mismo Estado, y como tal, como vimos que en realidad el Estado abarca una parte del sector público, no todo, mejor dicho, el presupuesto, la cuenta de inversión, abarcan una parte del Estado, del sector público, y no todo, es que el Estado le puede otorgar un título a otra parte, a otro destinatario del mismo sector público. Y también esto, el Estado puede emitir deuda en moneda extranjera, también letras y bonos, a tasa variable fija, y también puede ser deuda intraestatal. En el sentido que, por ejemplo, el Banco Central, que no es parte del presupuesto ni de la cuenta de inversión, le puede otorgar divisas a la administración central, y por ende es una deuda
intraestatal en moneda extranjera, por ejemplo, para dar un ejemplo de qué es lo que abarcaría esto. ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Sí? ¿No? Yo entendí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, hasta acá hemos llegado a la clase de hoy. La clase de mañana va a ser, esperemos que va a ser un poquito más intensa, porque tenemos pocas clases por venir antes del parcial, y bueno, me gustaría darles todos los temas antes de llegar al parcial, que ustedes tengan en una clase grabada todos los temas. Así que la clase de mañana vamos a ver rápidamente el sistema financiero y el sector externo. Así que bueno, prepárense, háganse unos mates para no dormirse, porque vamos a ir un poquito más rápido de lo que fuimos hoy, incluso. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Hasta qué unidad es el parcial? Es unidad 1 y unidad 2, ambas unidades. Aún no tengo más noticias o más sobre cómo va a ser el parcial. La verdad que lo que le había adelantado es que el parcial es el 21 a las 18 horas, con todas las comisiones en conjunto. Va a ser virtual también, pero todavía no tenemos el instructivo. Cuando tengamos el instructivo, que va a ser algo así como las reglas de juego del parcial, se los vamos a mandar. Ahí le vamos a explicar más o menos cómo es el parcial, para que ustedes tengan una idea de cuántos son los tiempos que tienen para hacer el parcial, eh, cuáles son algunas ciertas reglas mínimas de convivencia dentro de un Zoom Profe, que va a disculpe que lo tener. interrumpo. Sí. Esa era mi duda. Yo no estuve las últimas dos clases y no sé si va a ser múltiple choice, oral. Todavía no tenemos el instructivo. Cuando tengamos el Ah, instructivo, listo, se lo listo. mandaremos y ahí le explicaremos cómo hacer el parcial. Igual nos vamos a ver, digo, mañana, nos vemos el lunes, nos vemos el martes el lunes y martes de la semana que viene también. Así que no se preocupen por eso. Seguramente el lunes o martes de la semana que viene ya tengamos el instructivo y se lo voy a poder explicar. No se preocupen por eso. Perfecto, profe, gracias. Bueno, nos vemos mañana a las 9 y seguimos con la segunda clase semanal. Nos vemos. Chao, Chao, chao. profe, Chao, gracias. profe, Chao, gracias. profe, gracias. Chao, profe, gracias.